Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas que tienen forma de cubo. Tienen 6 centímetros de la altura y la parte de arriba y la parte de abajo tiene 7 centímetros por 7 centímetros. Para que la maceta guarde la forma tenemos que colocar una caja con estas medidas 7 por 7 y la altura tiene que tener 1 centímetro menos que la altura total de la maceta. Tiene que tener 5 centímetros. Y luego dentro de la caja colocamos el relleno. O también podemos colocar un taco de poliespán. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 4 milímetros. Todos los hilos tienen el mismo grosor. Y luego necesitamos un ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. La parte de la maceta hacemos con el ganchillo de 4 milímetros y la parte de la base hacemos con ganchillo de 3 milímetros y medio. Primero vamos a hacer la base. Formamos el primer punto y hacemos 15 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la cadeneta. Tenemos que hacer, en la primera vuelta tenemos que hacer 14 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. El primer punto de la cadeneta nos sustituye el primer punto, así que saltamos este punto y el primer punto bajo tejemos en el segundo punto. Y tenemos que hacer 13 puntos bajos. Esta vuelta ya vamos a repetir durante toda la labor. Y esta vuelta ya vamos a repetir durante toda la labor. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 13 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y todavía nos queda un punto. Cogemos siempre las dos hebras, el punto entero. Y 13 puntos. Y repetimos, subimos un punto de cadeneta, giramos la labor, empezamos en el segundo punto y tejemos 13 puntos bajos. El último punto bajo tenemos que hacer en este nudito que tenemos en el borde. Ya tenemos 3 vueltas hechas, tenemos que hacer otras 10 vueltas, de la misma manera que la última vuelta. Subimos un punto de cadeneta
y tejemos 13 puntos bajos. Ya tengo las 13 vueltas hechas. Ahora vamos a hacer una vuelta alrededor de toda la pieza. Tenemos 13 vueltas, 13 puntos, 13 vueltas. En estos tres bordes tenemos que hacer 13 puntos en cada lado. Así que es un punto por cada vuelta, un punto en cada punto en la parte de la cadeneta, y en el otro borde también tenemos que hacer 13 puntos, que es un punto en cada vuelta. Aquí el primer punto hacemos en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La parte del empiece, el extremo del empiece, podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo, o podemos dejarlo por el otro lado de la labor, que se va a quedar dentro del tiesto. Tenemos 13 puntos por un lado, y ahora en las cadenetas tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y nos queda este borde. Empezamos en el mismo punto y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí, como esta es la última vuelta de la base, sacamos el punto, sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el primer punto de esta vuelta, cogemos el punto y lo pasamos hacia el otro lado. Ajustamos el hilo y ya tenemos la base terminada. Para la parte de arriba de la maceta, para tapar el relleno, tenemos que preparar otra pieza igual que esta, pero con el hilo en color marrón. Tenemos que utilizar el mismo grosor del hilo o de lana y hacerlo con un ganchillo de medio número más pequeño. Si este es ganchillo de número 4, esta base
tenemos que hacer con un ganchillo de número 3,5 milímetros. Para que quede un pelín pequeño. Como lo vamos a colocar dentro de la maceta, tiene que salir un poquito más pequeño. Ahora vamos a subir los laterales. Subimos un punto de cadeneta. Tenemos que hacer 11 vueltas, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Después de hacer la cadeneta podemos colocar un marcador para marcar el punto que tenemos en el ganchillo y en este punto vamos a cerrar las vueltas. La primera vuelta vamos a hacer en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta y hacemos un punto bajo. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener 52 puntos, que son 13 en cada lado. 13 puntos en cada lado. Tejemos el último punto bajo, saltamos este que es de cerrar la vuelta anterior. En total deberíamos tejer 52 puntos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el sitio donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y continuamos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero el resto de las vueltas ya tejemos el punto bajo en el punto entero de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 11 vueltas, ya tenemos una vuelta hecha, entonces nos quedan otras 10 por hacer. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado, en el punto donde tenemos el marcador. El marcador colocamos después de hacer la cadeneta. Ya tengo las 11 vueltas hechas. Ahora, para que el tiesto guarde la forma, tenemos que colocar algo rígido por dentro. Yo voy a colocar unos trocitos de poliespan que tenía una tabla, entonces he recortado varios cuadraditos para llegar a la altura suficiente para que llegue a la altura de la maceta. Pero podemos colocar también una caja de cartón, por ejemplo de crema o de infusiones, que tenga el tamaño de la base. Y luego le recortamos a la altura de las 11 vueltas. Si colocamos una caja, ya luego dentro de la caja podemos colocar el relleno. Entonces yo voy a colocar el poliespan por dentro. Después de colocar la cajita o el poliespan, todavía nos quedan 2 vueltas para terminar
los laterales. Esta vuelta que vamos a tejer ahora, vuelta número 12, vamos a tejer también en punto bajo, pero junto con la tapa. Entonces, primero subimos un punto de cadeneta, como siempre, colocamos el marcador. Colocamos la tapa. Tenemos la misma cantidad de puntos en la tapa que en la maceta. Vamos a trabajar en punto entero en la parte de la maceta. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Cogemos el punto entero y ahora podemos empezar también donde hemos cerrado la vuelta. Y en la parte de la tapa vamos a tejer solamente en la mitad del punto, en la parte posterior. Y aquí hacemos un punto bajo. Y continuamos. Cogemos el punto entero de la parte de la maceta y la mitad del punto de la parte de la base. Y hacemos una vuelta más en el mismo color. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hacemos el último punto bajo, cortamos el hilo un poco largo cerramos el punto, enhebramos una aguja y ahora primero pasamos el hilo por el mismo punto donde normalmente cerramos la vuelta y ahora por el último punto de esta vuelta. Sacamos el hilo, primero ajustamos el punto, podemos retirar el marcador, ajustamos el punto y el extremo escondemos dentro de la vuelta o dentro de la maceta. Cortamos el extremo. Y ahora vamos a hacer otras dos vueltas más con el hilo en color blanco. Colocamos la maceta de esta manera y en el primer punto, en el punto deslizado, en el punto donde hemos cerrado la vuelta, aquí vamos a añadir el hilo. Vamos a trabajar solamente en la parte posterior del punto.
Entonces, aquí sacamos el primer punto. El extremo vamos a llevar dentro de la vuelta. Hacemos primero un punto de cadeneta. Y esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, trabajando en la parte posterior del punto. El primer punto bajo hacemos en el mismo punto donde hemos añadido el hilo. Hacemos un punto bajo. Y ahora en el siguiente punto, en la parte posterior, también hacemos un punto bajo. Y así continuamos durante toda la vuelta. En la parte posterior del punto hacemos un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y la última vuelta vamos a hacer en punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo pero en el punto anterior. Vamos a trabajar hacia atrás. Entonces saltamos el punto deslizado y en el siguiente punto introducimos el ganchillo, sacamos la hebra. Primero por la base, por la vuelta tenemos dos puntos en el ganchillo y cerramos los dos puntos. Repetimos, pasamos por el punto, cogemos la hebra, la sacamos hacia adelante y cerramos los dos puntos. Cogemos la hebra. Así va a quedar la última vuelta. Así que continuamos de esta manera y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Colocamos las últimas vueltas, formamos las esquinas. Y ya tenemos la maceta terminada. Si las dos últimas vueltas se levantan, podemos echar un poquito de pegamento de silicona caliente o hacer alguna puntada para dejarlas hacia abajo, para que se queden fijas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.